Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi, de Visión de Fe en Guatemala, y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y, por supuesto, a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Y hoy iniciamos una serie que hacemos una vez al año. Es decir, las prédicas en Visión de Fe Misco llevan una continuidad. Nos vamos basando en el libro de Hechos. Pero dos veces al año nosotros hacemos una interrupción en ese desarrollo y tratamos dos series fijas. Y nos basamos en los tiempos bíblicos. Hay dos tiempos bíblicos bien marcados en la Biblia. Se marcan en citas. Hay tres citas ¿qué sería? La primavera del mundo del lado norte, y está el otoño. Y ahora mismo estamos llegando al otoño. Y el otoño es bien interesante, estos dos tiempos son bien interesantes porque los que tienen que ver con la primavera, o lo que en Guatemala conocemos como la época seca, como el verano, se refieren a la primer venida de nuestro Señor y Mesías. Mientras que los que tienen que ver con el otoño se refieren a la segunda venida de nuestro Dios y Mesías, cuando Él regrese y cuando la historia cambie y cuando Él venga a cambiar todas las cosas, que es nuestro gran anhelo y la razón de nuestra prédica. Entonces, en ese sentido, pues estamos partiendo de hoy, y volvernos a Dios ya es un mensaje en sí mismo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Cómo se le da la espalda a Dios? Cuando quebrantamos su palabra. Vamos a hacer entonces un desarrollo desde estas citas, y el tema que hemos escogido para hoy es el tema haz un alto, haz un alto, es una detención. Y ese es el primer punto que queremos trabajar como una propuesta, pero yo quiero proponerle, valga la redundancia, algo. Normalmente escuchamos las prédicas del domingo y si Dios nos habla, está bien, qué bueno. Pero lo que yo quiero es que usted, más que escuchar la prédica de hoy, que sí quiero que la escuche, ¿verdad? No voy a estar hablando, no voy a estar haciendo cosas, ¿verdad? Que yo sí quiero que la escuche, que usted pueda trabajar en esto el resto de la semana, que usted pueda hacer un ejercicio espiritual de hacer un alto. Vamos a hablar de qué es hacer un alto, y la idea es que usted continúe practicando esto en su espacio, eh, en su casa. Partimos entonces de hacer un cese en la Biblia, y la primera vez que la Biblia habla eso es en el último versículo del primer capítulo, pero yo escogí el segundo capítulo, el segundo versículo del segundo capítulo de la Biblia. Génesis 2:2 dice: el séptimo día Dios había terminado su obra que hizo. ¿A qué obra se refiere? Se refiere a una creación que Dios hizo en 6 estaciones que le llaman días. Aclárese algo conmigo, no fueron días de 24 horas. El tiempo, sobre todo en las primeras 4 estaciones, no había forma de medirlo porque no existía ni el sol ni la luna. Así que son estaciones. Podemos llamarle, y es bueno que usted haga esa corrección. Los días de la creación son estaciones. Y Dios tuvo 6 estaciones.
Y dice que en la séptima estación, aquí ya es un día. Es un séptimo día. Dios cesó. Ahora no dice descansó, no dice reposó. Si su Biblia dice eso, si tu traducción dice eso, eso no dice la Biblia. La Biblia habla de hacer un cese, de hacer un alto. La palabra Shabbat, que es lo que traducen como sábado, que tampoco quiere decir sábado, significa cesar, significa detenerse. La idea es concienzudamente hacer un alto y cambiar de actividades, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él dijo, miren, mi padre y yo trabajamos, ¿verdad? Trabajamos. Entonces, esto nos habla, y no voy a hablar de el séptimo día como un contexto, como un desarrollo, perdón, pero lo quiero ubicar como un contexto. ¿Por qué? Porque si el mismísimo Creador hizo un cese para aclarar, para conectar, ¿por qué nosotros los humanos no aprovechamos esto y hacemos un cese? Y es que eso es lo que yo quiero que usted haga esta semana, que haga un cese que le permita reflexionar, que le permita sensibilizar, que le permita analizar en dónde está usted parado, cuáles son sus objetivos. Si usted continúa en el camino que va ahora mismo, ¿a dónde lo va a llevar ese camino? A veces, yo no sé si usted vio la película de Rescatando a Nemo, pero hay un momento en esa película en donde Nemo ve unas tortugas que van en una corriente y se mete a esa corriente lo lleva por sí solo. Y finalmente una de esas tortugas, que son algo drogaditas, por lo menos en inglés así hablaban, le dice, mira, esta es tu parada, y él pum, se sale de esto y ya deja de avanzar. Nosotros en la vida nos inmiscuimos en nuestra vida de tal manera que vamos en un tiempo y no nos detenemos a pensar, no paramos a hacer ceses, a hacer altos y pensar. Y eso es lo que yo quiero que usted conecte más que cualquier cosa. Si usted sigue yendo por el camino que ahora mismo va, como dijo el hermano Buki, ¿a dónde vamos a parar? ¿Me doy a entender? Si usted sigue por la senda que usted va, ¿cómo se va a ver su vida en 5 años, en 2 años, en 10 años, si Dios nos da la vida? Porque la vida es algo que nosotros tomamos o damos por sentado que la vamos a tener. Pero la vida depende de Dios. Y si Dios te da la vida y tú sigues las acciones que ahora te llevan, ¿a dónde vas a estar en 5 o en 10 años? Yo quiero que usted lo piense ahora mismo, porque no pensamos en eso. En la salud, en la vida espiritual, en tus relaciones importantes. Si sigues conduciéndote de la misma manera que ahora, ¿cómo vas a...? Porque sería una tontera, perdone la palabra, que yo tenga una senda, tenga un camino y espere que esa senda me lleve a otro lugar. Si usted agarra esta carretera que pasa por acá por la iglesia, usted se va a ir al occidente del país. Pero no puede pensar o esperar que si usted agarra esta carretera, usted va a terminar en Zacapa, porque Zacapa está al oriente de nuestro país. Entonces, todos los días nosotros tomamos decisiones, tenemos acciones, pensamientos que nos están conduciendo a un lugar. Es que tú estás yendo a un lugar. Y si no te gusta lo que ahora estás viviendo, es porque no estás yendo al lugar correcto. Y esta charla tiene como idea que tomes conciencia, que hagas un alto para tomar conciencia de a dónde estás yendo. El desarrollo bíblico, y vamos a hacer un poco de historia, porque quiero llegar a la destrucción de Jerusalén, a la primera destrucción de Jerusalén, allá por el año 586 antes del Mesías. Pero más o menos los hijos de Israel
entran a la tierra prometida unos 1300 a 1200 años antes de Cristo. Y usted sabe, si usted lee la historia de Josué, va a ver que ellos conquistaron. Josué era un hombre que un día se paró ya grande, ya anciano, y les dijo: miren, escójanse a quién van a servir, porque ustedes van a servir a alguien. ¿Van a servir a Dios o van a servir a todas estas falsas deidades de las naciones que acabamos de conquistar? Pero de que van a servir a alguien, van a servir a alguien. Escojan a Dios. Pero cuando usted empieza a leer Jueces, Ruth también, primero, segundo de Samuel, se va a dar cuenta que lo primero que ocurre es que los padres no transmitieron estas verdades a sus hijos y la gente olvidó el desarrollo histórico de las promesas de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que Dios ha sido fiel, bueno y verdadero. Dios siempre será fiel. Pero si tú no te detienes a pensar, se te va a olvidar la fidelidad de Dios para tu vida. Y vas a vivir una vida muy, muy ingrata y por ende muy difícil de vivir. Tenemos que hacer altos y tenemos que recordar el desempeño, el desarrollo que Dios ha tenido con nosotros. Por una sencilla razón, porque estás vivo, porque estás viva. Pero esta gente lo olvidó y rápido se fueron sobre lo nuevo, sobre lo distinto. Se les olvidó la partición del mar de los juncos. Se les olvidó que llovía pan del cielo. Se les olvidó que su ropa no se gastaba. Ya quisiera yo tener la ropa como ellos, que no se gasta. Yo como gasto mi ropa, viera mis tenis todos tochos, de plano tengo las patas todas torcidas porque mis tenis, ¿cómo se gastan? Mis zapatos se gastan mal. No sé si voy a empezar a caminar así, tal vez para que empezar a gastar del otro lado y nivelarlos un poco, pero a esta gente no le ocurrió eso. Ellos vivieron una vida y fallaron en transmitir el testimonio a las demás generaciones, y las demás generaciones fallaron en aplicar ese testimonio a sus vidas. No había un alto. Y aunque hubo reyes muy buenos como David, como Salomón, ya después del reinado de Salomón, usted ve que el pueblo de Dios se parte en dos. Las 12 tribus se parten en dos. 10 tribus quedan al norte, 2 tribus quedan al sur, y empieza un peor relajo de lo que había habido hasta ese momento. El relajo se vuelve tanto que en el año 722 antes de Cristo, Dios toma a las 10 tribus del norte, conocidas como Israel, y las borró. No solo las borró, sino se perdieron. La genética se perdió, pero no las promesas de Dios. La genética se perdió y se fueron a las naciones. Y hoy anda gente, ay, nosotros somos las 10 tribus. No, olvídese de eso. Nadie puede decir eso. Nadie puede decir eso. Se perdieron. Pero en el Evangelio se vuelven a mencionar, porque cuando en Hechos 15, el apóstol Jacob, el pastor de la iglesia, el mandamás de esa iglesia era Jacob, no era Pedro, olvídese de Pedro. Pedro era un apóstol para otro, pero el mandamás de esa iglesia era Jacob. Jacob dice: los gentiles que están regresando, que están entrando al movimiento de Dios, esas son las tribus. Solo que ahora vienen por medio de la fidelidad de Jesús. Ahora vienen por el llamado de Jesús. Y Dios empieza una restauración. Pero lo que quiero que usted note es que se perdieron. En el año 586, el último bastión, las 2 tribus del sur, 136 años después, sufren la invasión, conquista y deportación de Babilonia. La escritura narra cómo fueron de crueles, cómo las naciones de alrededor se burlaron, cómo los babilonios llegaban con las mujeres embarazadas, abrían su vientre y desangraban a las mujeres, matando a sus hijos.
La historia es terrible, lo que pasa es que no la leemos así. Y cómo el pueblo que Dios amaba, que no es de ninguna manera distinto a usted, que somos nosotros, que son una referencia a nosotros, pero la historia narra cómo ese pueblo le toca sufrir. Usted no piense que está exento de eso. Por eso hay que hacer altos. Y es terrible, porque el bastión de bastiones, el templo de Jerusalén, es quemado. A veces vivimos una falsa seguridad. No, yo en Cristo, Dios, a mí no me puede pasar nada. No viva esa falsa seguridad, porque la tomamos como licencia para hacer lo que no debemos de hacer. Ojo, ojo con eso. Yo me paro delante de usted a darle un testimonio de que eso no es tan así. No tenemos licencia para hacer lo que querramos hacer. No, esa es una mentira satánica. El creyente ha de vivir de acuerdo al que lo salvó. Y entre los presos está el profeta Jeremías. Y Jeremías empieza a divagar porque va preso, y cuando lo reconoce alguien dice, él no debe ir preso, y lo sueltan. Y le dicen, ¿qué quieres hacer? Él dice, me quedo acá. Me quedo acá. Y ¿podría usted imaginarse a Jeremías conmigo deambulando por las calles de Jerusalén, quemada, destruida? La mayoría de ustedes son muy jóvenes para recordar eso, pero Tita y yo sí nos recordamos. En 1976, un terremoto devastó nuestro país. No sé dónde usted estaba, algunos no habían nacido, pero aquellos que tienen más de... no sé dónde estaban. Yo sí recuerdo dónde estaba en mi casa y sentí la movedera y todo se empezó a mover, las lámparas. Yo tenía un radio aquí en mi cabecera, ¡pum!, me cayó en la cabeza. Creo que eso fue lo que me despertó. Desde entonces quedé algo así. Pero fue terrible. Dormimos en un pick-up frente a la casa durante las siguientes 2 semanas, que mis papás, a ver ni con qué penas, pero lo consiguieron. Esto fue en febrero. En abril de ese año, había un retiro en la iglesia donde nos congregábamos, que era en San Raimundo. Y yo recuerdo, a lo lejos en mi mente, pero luego esto lo reforzaron mis padres con su contar de la historia. Yo recuerdo cómo atravesando San Juan Zacatepeques, no sé si alguno de ustedes es de por allá, envío un saludo a los Ajviks, que ellos se congregan acá con nosotros, pero hoy mismo nos están sintonizando. Ellos son de San Pedro, no se vaya a ofender. Pero cuando íbamos por San Juan, no había una sola casa en pie. Y pasar por ahí daba una tristeza. Era terrible, era terrible. Tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Nueva York después del 2001 y quise pasar a la par de donde habían estado las Torres Gemelas. Nunca fui antes del 2001, no conocí las Torres Gemelas. Pero después creo que fue en el 2012 por ahí, tuve la oportunidad de ir y era terrible la sensación de pasar a la par de ese lugar donde antes había habido edificios. Las ruinas son terribles, te marcan. Las ruinas son tremendas, te sacan la desesperanza. En medio de eso, Jeremías deambula. Él había sido un profeta que había advertido todo esto. Ojo, siempre me gusta tirar veneno a mí. Los profetas de Dios advierten el mal que va a venir si no escuchamos a Dios. Eso hace un verdadero profeta de Dios. Y así está Jeremías viendo. Pero es sorprendente porque unos 10 años antes a Jeremías lo había ido a visitar una comitiva del templo y lo habían puesto preso porque él había profetizado que Dios iba a destruir el templo. Algo impensable
para la tribu de Judá viviendo era que Dios fuera a hacerle mal a su propio templo. El templo era un espacio que Dios mismo había permitido que se construyera en la tierra. Era su casa, era el espacio de Dios, era lo más sagrado que había. No tenemos concepción nosotros de lo que puede darse un templo. Este no es un templo. Esta es una ubicación, esta es nuestra casa donde nos juntamos. Este no es un templo. No, el de Jerusalén sí era un templo y ahí estaba el arca de Dios. Ahí estaban los mandamientos originales que Dios le había dado a Moisés dentro de esa arca. Había un pedazo de pan de maná del desierto todavía en ese lugar. ¿Cómo fue posible que Dios permitiera eso? Pero Dios lo permitió. Dios lo permitió. Ninguna cosa que nosotros hagamos es garantía de nada. Y en medio de ese caminar por las, ¿cómo se llaman? Por los escombros, Dios inspira a Jeremías y Jeremías escribe un libro. ¿Cómo se llama ese libro? Tiene 5 capítulos, está después de su libro, Lamentaciones. El libro de las lamentaciones. El libro de las lamentaciones. ¿Alguien sabe cómo se dice lamentaciones en hebreo? ¿No? Yo tampoco, no se preocupe. No se lo voy a decir porque no lo sé. O bueno, lo leí pero no me acuerdo. Pero el libro en hebreo no se llama Lamentaciones. El libro se llama Eika. Eika. Y la pregunta sería, ¿qué quiere decir Eika? Y la respuesta es, ¿cómo? ¿Cómo? Y lo que está detrás del corazón de Jeremías es, ¿cómo es posible que esto ocurriera? El libro de Lamentaciones en hebreo se llama ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? ¿Cómo es posible que vivamos? ¿Cómo es posible que ya no estemos acá? Y yo se lo traslado a nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo la gracia del Redentor, muchas veces nos apartemos de Él? ¿Cómo es posible que sigamos muchas veces yéndonos por otro lado? ¿Cómo es posible que no lo sirvamos con todo nuestro ser? ¿Cómo es posible que vivamos como que no fuéramos creyentes? Quizás ese es el punto de partida. ¿Cómo es posible? Porque hoy en día no vivimos para Cristo, vivimos para nosotros. Hoy en día estamos tan acostumbrados a tener propias metas, a tener propios sueños, que nos olvidamos de Dios. Y yo le digo, ¿cómo es posible que un creyente viva así? El punto que estoy tratando de decirle, y es un mensaje confrontativo, yo lo sé, pero es que ¿cómo hemos de volvernos a Dios si no analizamos cómo estamos? Por eso este mensaje se llama, haz un alto en tu vida y analiza. ¿Cómo es posible que Jerusalén llegó así? Pero la pregunta te la volteo yo a ti también y te diría, ¿cómo es posible que tú vivas como vives? ¿Cómo es posible si tienes al que tienes? Si has sido salvado. Usted me puede decir, yo no soy tan malo. Está bien. Entonces esta prédica no es para usted, pero sí es para mí. Sí es para mí. El primero en estar confrontado con eso soy yo. ¿Cómo es posible que yo siga viviendo así? Tenemos que hacer un alto. Y en ese libro encontramos en el capítulo 3 un mensaje muy interesante. 3:40. Yo le invito a leerlo conmigo. Este dio origen a un coro muy conocido. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor, ¿no? ¿Quién no lo ha cantado? ¿Quién no se ha sentido un poquito mal mientras lo canta? Si usted no se ha sentido un poquito mal mientras lo canta, no lo ha cantado desde el fondo de su corazón. Y yo lo busqué. Y literalmente dice, busquemos como seguir una pista. Por eso le traduje yo, investiguemos. Y regresemos, dice. Y es muy interesante porque usa la palabra hasta el Señor. Es decir, no regresemos poquito. No vivamos una vida de a medias. No, regresemos hasta el Señor. Pero ya voy a hablar de eso. 3 puntos de este versículo que me confrontan.
que espero que lo confronten a usted y que tienen que ver con hacer un alto. Número 1, buscar desenmascarar nuestros caminos. Los caminos o la senda en la Biblia nos habla de nuestras costumbres, de nuestros valores, de nuestra forma de conducir la vida. Esos son los caminos en la Biblia. Esos son los caminos en la Biblia. Cuando la Biblia está diciendo busca dentro de tus caminos, la idea es que te puedas aclarar a ti mismo cuáles son tus valores. Pero ¿qué es lo que te mueve a ti? ¿Qué está en el centro? ¿Qué está en el centro de ti? ¿Cuál es tu núcleo para tomar decisiones? Quiero contar la historia de un predicador. No voy a decir nombres, ni voy a decir eventos, ni nada, pero estábamos eventos sí tengo que decir. Estábamos en un retiro de jóvenes de Montesión. Y un joven que iba de esta iglesia, teníamos a un predicador invitado, estaba sentado él en primera línea, y un joven que venía a esta iglesia, de apellido Fausto, para no decir nombres, el joven, o sea, hijo de alguien por ahí, llevó un cohete. Y al predicador invitado se lo puso debajo de la banca, y el cohete explotó. Y no le puedo decir la palabra que dijo el predicador. No se la puedo decir. Pero se refirió él a una mujer de muy mala reputación. Nuestro predicador invitado. Claro, todos tenemos traumas, todos tenemos un pasado. Pero lo que yo quiero hacerte es que Jesús dijo que el problema es el corazón, porque de ahí es donde emana toda la cosa. ¿Sabe usted que el proverbio está mal traducido? Cuando dice proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabe usted que esa es una aberración? ¿Cómo es posible que del corazón mane la vida? No, del corazón manan los malos pensamientos. Esa traducción debería decir, sobre toda cosa guardada, busca la guardia, porque de la guardia manan la vida. Pero ese es tema para otro día. Por eso le digo, hay que reinterpretar la Biblia, que tiene un mensaje impresionante. ¿Qué te gobierna a ti? Traumas, dolores, dinero, familia, trabajo. ¿Qué te gobierna? Tus costumbres. Porque no te estoy hablando de darle una peinadita, de darle una limpiadita. Yo soy muy fácil para mancharme. Me estoy tomando un café y rápido está ahí. No te estoy hablando de... No, te estoy hablando de que tú y yo necesitamos una cirugía a corazón abierto. De eso te estoy hablando. De eso porque en el corazón el que están. Y el punto es un poco fácil. Con tus costumbres, con cómo te diriges, con tu sistema de valores, con cómo respondes a emergencias. ¿Hacia quién estás yendo? ¿Hacia dónde vas? ¿Quién te está esperando al final de tu camino? Solo hay dos destinos posibles. Ni lo voy a mencionar. Oh Dios, tú estás caminando hoy y solo hay dos destinos posibles. O vas hacia las tinieblas o vas hacia Dios. Pero los que quieren estar, bésame cómo me sale, ¿verdad? Entre la luz y las tinieblas, la Biblia dice que Dios hará con ustedes un huaqueo. ¿Se entiende qué es eso, verdad? Un huaqueo. Vomitar de su boca. Eso dice la Biblia. Así que 1, busquemos. 2, yo traduje investiguemos.
Porque la respuesta que nos da es que si nosotros buscamos adentro y entonces encontramos nuestros caminos, ¿investigar qué? Investigar cómo debiéramos de ser. Eso quiere decir investigar. Primero buscas dentro de tus caminos, de ti, y la cosa es investigar cómo debieras de hacer. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿cómo debiéramos de ser? ¿Cuál es el modelo para nosotros? ¿Cuál es el modelo? ¿Cómo debiéramos de comportar, vivir, actuar, hablar, comer, dormir, soñar, vivir, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la respuesta? Como Cristo. Él es el varón perfecto, por supuesto. Como Cristo. O sea, entre una de las cosas que Él vino a hacer, Él vino a modelarte cómo has de vivir. Él vino a modelarte cómo es que debes de interpretar la Escritura. No solo te vino a salvar, sino que, y esto no lo vemos lo suficiente, te vino a modelar cómo viven los salvos. Él te vino a rescatar, pero también vino a modelarte cómo viven los salvos. No es algo que te imaginas tú. No es algo subjetivo. No, es como está escrito. Perdón, no lo dije bien. No, coma. No es como te imaginas, coma. Sí es como está escrito. Sí es como Él lo ha dicho. Dios sigue teniendo la expectativa de que tú, siendo salvo, vivas de acuerdo a Él. Nunca le vamos a dar a Dios, pastor. Sí, pero eso no es excusa. Eso no es excusa para empezar el camino. Eso no es excusa para volvernos a Él, porque la idea de volvernos a Él, la idea de venir a la iglesia, la idea de conocer a Cristo es ser como Cristo. Y sí, hermanos, para eso nos dieron el Espíritu Santo. No es para ninguna otra tontera. Es para ser como Él. Es para ser como Él. Es para vivir como Él. Es para andar como Él. Es para pensar como Él. Es para ser como Él. Para eso es el Espíritu Santo. Hay gente que se pierde en las señales. Hay gente que se pierde en las manifestaciones. Si las hay, qué bueno, pero el Espíritu Santo es para vivir como Cristo, es para ser como Cristo. Por eso termina diciendo, retornemos a Dios, retornemos a Dios, retornemos a Dios. Hace muchos años vivía yo en Texas y recibí a un muchacho hondureño que me pidieron que recibiera en la casa. Fue a comprar un carro y le dije, en Texas hay mucho autopista, y le dije, me sigues, pero si te pierdes me llamas. Se imagina cuándo fue, porque no había celulares todavía. Si pierdes me llamas, te paras en una gasolinera, me llamas y yo te digo y yo te ubico. Y entonces él me siguió y adivine qué, se perdió. Entonces me llamó, como a la hora me llamó el pobre. ¿Y dónde estás? Me dice. Estoy en una calle que se llama Turnaround, me dijo. Turnaround quiere decir vuelta no. Todos los freeways, todos los autopistas en Texas, cuando pasan por una calle, antes de llegar a la calle, tiene una vuelta en U. Y él estaba dando vueltas en U entre dos calles. Nosotros necesitamos aprender a hacer una vuelta en U, pero no como este brother, sino una vuelta en U a Dios, a la Escritura, a su palabra. Porque tienes vida, tienes la oportunidad de hacerlo. Porque en Cristo está la vida. En Cristo está la vida. ¿Y qué es retornar a Dios? Perdone que sea incisivo y repetitivo. Es ser como Dios. Dios tiene ciertas competencias, no competiciones, competencias. Una de las competencias de Dios es que Dios no puede mentir.
Él tiene la competencia de la verdad. Él es la verdad. Esa es una competencia de Dios. Es decir, es una habilidad, es un rasgo de su carácter. Él es la verdad. Él no miente. Retornar a Dios es trabajar en adquirir esa competencia. Como un ejemplo, Dios tiene otra competencia. Dios no habla mal de los demás. No hace maledicencia. Es una competencia de Dios. Y lo que Dios te pide que retornes a Él es para trabajar en sus competencias. ¿Sabe cuál es el problema? Que lo tradujeron mal. Le pusieron mandamientos. Entonces un mandamiento es una obligación. Dios no te está llamando a vivir una obligación. Dios está llamando a vivir una competencia para ser como Él es. Querido hermano, quiero dejarte una tarea. No estás en la U, no estás en clases, pero yo sí quiero dejarte una tarea para esta semana. Es simple, pero difícil. Porque tiene que ver con hacer un análisis de tus caminos. Te invitaría, si quieres hacerlo seriamente, a escribir lo que vayas encontrando. Escribir es algo que no me gusta mucho a mí, excepto las prédicas. Mis prédicas yo las escribo casi que todas. Esta prédica tiene 3.7 páginas de largo, no son bromas. Pero si tú escribes tu análisis de ti mismo, te va a traer una claridad para compararlo con la Biblia. Y esa es la tarea que yo te quiero decir. Lleva un diario, esta semana, lleva tu diario y busca intencionalmente cuáles son tus caminos. Especialmente, trata de encontrar aquellos que son contrarios a lo que está escrito, para que trabajes en, ¿cómo se llama la serie de hoy? Volvernos a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Quiero invitarte a empezar esta búsqueda de una vez en este momento. Quiero invitarte a hacer esta búsqueda a partir de este momento, a partir de ahora, a partir de cómo has llegado acá hoy. Sabes que esto no se lo tienes que mostrar a alguien, esto no es algo que me vas a decir a mí. Esto no es algo que tiene que ver conmigo hoy. Tú no vas a pasar un examen la próxima semana. La tarea no es para que seas examinado. Esto es entre tú y Dios. Pero yo quiero invitarte a que nuestro punto de partida sea eso, una búsqueda de nuestras acciones, de nuestra forma de pensar, de cómo nos sentimos con respecto de la palabra de Dios. Tú sabes cómo vas en tu vida. A veces hay tantas voces. A veces hay tantas voces hablando. A veces está la voz de la necesidad económica, a veces está la enfermedad, a veces está la desesperación, a veces hay un conflicto en una relación. A veces hay demasiadas voces. Y son voces auténticas, son voces importantes. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Son voces. A veces estamos tan inmiscuidos en nuestras voces, en esas voces, que no tenemos el tiempo para hacer un análisis. Pero ¿sabes qué? Ese es el problema. Porque Dios no tiene un ministerio de bombero para apagar incendios.
Él es Salvador. Él es Redentor. Él es reconciliador. Y es el proceso. Es el proceso de ser como Dios que te va a apagar los incendios en tu vida. Es tu caminar con Dios el que va a ir apagando incendios poco a poco. Reflexiona en eso por un momento. A veces quisiéramos que Dios viniera y nos compusiera la vida. Quisiéramos sentirnos distintos, quisiéramos ser distintos, quisiéramos pensar distintos, quisiéramos vivir algo distinto. Eso es apagar un incendio. Yo quiero invitarte a volverte a Jesús como el centro de tu vida, a buscar, a escudriñar tus caminos, a buscar en tus caminos, a buscar. Esta prédica me confronta tanto a mí como a ti. Aquí no estamos para apuntar ni para señalar a alguien, pero estamos todos para volvernos a Dios. Hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Señor, ayúdanos a hacer un análisis de nuestra vida, Señor. Condúcenos, porque nos queremos volver a ti, Señor. Queremos regresar a ti. Señor, ayúdanos a entender que tenemos el llamado a ser como Cristo. Tenemos el llamado a ser como tú. Ayúdanos a entender, Señor, que nos salvaste para que fuéramos como tú. Ayúdanos a volvernos, ayúdanos a hacer un retorno como está escrito en tu palabra. Ayúdanos a regresar a ti. Ayúdanos a reconocer lo que el apóstol Pablo decía, que no podemos dejar de ver que es su gracia, su amor, el que nos devuelve a Él. Permite que nosotros, Señor, tengamos esta mañana un punto de partida para buscar en nuestros caminos, para hacer un ejercicio serio, traer revelación a nuestra vida de lo que tú no quieres que hagamos más, de quien no quieres que seamos más, y atráenos a ti, Señor. Atráenos a ser como tú eres. Señor, pon claridad en nosotros de que esta charla es para cada uno de nosotros individualmente.
Si tú nunca has confesado a Jesús como tu Salvador, hoy es un buen momento para hacer eso. Hoy es un momento para decirle: ¿sabes qué, Señor? Oh Jesús, perdóname por mis pecados. Yo quiero seguirte. Tú me has estado llamando. Tú sabes quién eres. Tú me has estado llamando, Jesús. Tú me has estado llamando. Pero yo he tenido otras prioridades. Perdóname, Señor. Ayúdame a seguirte. Ayúdame a seguirte. Perdóname, Señor, por poner cualquier cosa antes que a ti. Señor, yo quiero reconocer que tú me salvaste, que mi destino, Señor, es la vida eterna. Pero no quiero llegar como voy. Quiero llegar cada vez más como tú eres. Ayúdame a entender eso, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, ayúdanos esta mañana. Haznos un scan, haznos un análisis y trae eso a nuestra mente para que comparemos nuestros caminos con los tuyos y podamos hacer ese retorno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Cualquier necesidad, cualquier situación y circunstancia difícil en medio de esta congregación, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, danos una salida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cristo, 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 de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero pedirle que abra sus ojos ahora, por favor, y pueda recordar, todos tenemos una tarea que hacer esta semana. Buscar cómo somos, cuadrarlo a la palabra de Dios. Eso es investigar, buscar cómo es Dios y volvernos. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Cada uno de ustedes, qué bueno tenerles acá. Nos dio mucho gusto. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana acá.